En este video veremos cómo realizar un avalúo fiscal dentro del sistema Adabafis, aplicación de captura y envío de avalúos fiscales. Para realizar un avalúo nuevo hay que utilizar el segundo icono de la izquierda a la derecha, que se denomina agregar un avalúo. A veces sale esta leyenda que habla de que AutoCAD se está configurando. Lo que podemos hacer es cancelar todo el proceso. Esto realmente se liga con AutoCAD, pero no es necesario que se complete ese proceso. Tenemos los encabezados de guardar, nuevo, inicializar, ayuda y salir. Esto es para manipular el avalúo. En la fecha de creación siempre va a tomar como fecha inicial la fecha que tenga Windows. Por eso será necesario que tu sistema de Windows tenga la fecha correcta. Todas estas casillas que están en gris oscuro no se pueden modificar, se van a ir modificando automáticamente de acuerdo al avance del avalúo. Las casillas que tienen un asterisco son elementos obligatorios que hay que llenar. Por lo tanto, la primera casilla que nos muestra es el folio asignado por el perito. Yo sugiero que se ponga una clave de 3 dígitos. Esto va a ser un número consecutivo dependiendo de los avalúos que hayas realizado. Si el día de hoy vas a realizar tu avalúo número 1, pues entonces su folio será 001. Si llegaste al avalúo 200, pues entonces el folio será 200. También sugiero que se ponga un guión medio y una clave o una palabra corta que nos indique cuál es el avalúo que se esté realizando. Parte del domicilio, por ejemplo, si se está haciendo un avalúo de una propiedad que está sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, pues entonces ponerle una parte del nombre en esta clave para poder identificarlo a futuro. En este caso yo le pondré Boulevard BLBD Adolfo López. Este folio asignado tú lo defines. No es obligatorio que sigas estas pautas. Esto es para tu propia administración. En la fecha del avalúo yo sugiero que sea la fecha exacta en la que fuiste a hacer el levantamiento al domicilio pertinente. En este caso yo utilizaré la misma fecha del día de hoy, 23 de febrero del 2023. En el tipo de inmueble señalaremos si es urbano, suburbano o rústico. Urbano es dentro de la mancha urbana. Suburbano son las zonas que el municipio tiene preparadas para el próximo crecimiento de la ciudad. Y el rústico son todas aquellas poblaciones, rancherías. Y en otra característica para que lo ubiques de una mejor manera, pues serán aquellas zonas donde se dedican a la ganadería, al agostadero, a la siembra. Entonces en esta parte pues hay que definir muy bien cuál es el uso que se va a dar a los inmuebles. La mayoría de los inmuebles son del tipo urbano, la mayoría de los avalúos que vas a realizar. En menor medida los rústicos. Suburbanos, salvo que el municipio lo indique cuáles son las zonas suburbanas, pero me atrevería a decir que el 98% de los avalúos que vas a realizar son urbanos. Todos los demás se van variando entre suburbano y rústico. En el motivo del avalúo tenemos varias opciones. Al darle clic a esa ventanita, a esa B, se despliega esta ventana que tiene varios tipos o varios nombres. De los más utilizados es el traslado de dominio, pero también se puede realizar una actualización. Son los casos que más se repiten. En este caso utilizaré un traslado de dominio, le diré aceptar. Cuando tenemos un traslado de dominio, quiere decir que una persona es propietario
de ese inmueble y desea vender. Este dato es importante y hay que recordarlo, más adelante se utilizará. Tipo de prioridad. Esta parte no es esencial que la utilicemos. Dice que es normal, apoyo o express. En este caso, lo que se realiza es llamar directamente a Impuestos Inmobiliarios para solicitar un apoyo para la revisión del avalúo. Pero si nosotros lo señalamos aquí, realmente no tiene mucha importancia. Cuando nosotros hablamos de impuestos inmobiliarios, generalmente sucede el siguiente caso. Una persona desea hacer un avalúo, pero nos contacta a nosotros como peritos evaluadores. Si nosotros hacemos en ese momento 20 avalúos que ingresemos para la revisión, nosotros al hablar de impuestos inmobiliarios podemos decir: mira, te mandé 50 avalúos a revisión, pero hay uno urgente, así es de que por favor ayúdame a revisar en primera instancia el avalúo que tiene estas características. Es este folio, es este número de cuenta predial con esta dirección, y Impuestos Inmobiliarios podrá realizarnos el apoyo. Clave predial es una clave alfanumérica, 12 dígitos. Hace varios años esto inició con la clave 01AB y después 8 dígitos más. Son 12 dígitos totales alfanuméricos. Actualmente se tienen ya variaciones de esta estructura, pero de manera general así se ve. Hay otras claves 02AB más otros números: 01AC, 01AA, 02BB. Las claves van variando en función de cómo lo asigne Impuestos Inmobiliarios, pero lo que sí es obligatorio, 12 dígitos alfanuméricos. En el tipo de uso, al darle clic a esa letra B, se van a abrir esta ventana que nos dirá qué tipo de elemento vamos a evaluar. Se pueden evaluar baldíos, que en este caso serán terrenos que no tienen ningún tipo de construcción, o que tengan construcción pero que esa construcción no esté techada, por lo tanto veremos que su valor puede ser cero. Bodegas o naves industriales, casa habitación, centros comerciales, hoteles, oficinas, vialidades. El más utilizado para nosotros al momento de realizar un avalúo es el de casa habitación, baldío, que serán los terrenos, y las bodegas. En este caso yo voy a poner que vamos a evaluar una casa habitación. Las coordenadas X y las coordenadas Y son datos que hay que sacar desde Google Earth. Hace muchos años Impuestos Inmobiliarios entregaba un plano de la ciudad y desde ahí se sacaban las coordenadas X y Y. Sin embargo, desde Google Earth ya se puede realizar. Se sugiere que siempre se ponga un pin color amarillo al centro del terreno que estamos evaluando. Esto para evitar confusiones de la ubicación del inmueble que estamos evaluando. Las coordenadas X generalmente empiezan con 200 miles. Eso hay que verificarlo en Google Earth. Y las coordenadas Y están en millones, 2 millones, por ejemplo. Esto dependerá de lo que nosotros vamos a integrar como información de coordenadas. Para ver el ejemplo, abriré Google Chrome, Google Earth, perdón. Dentro de Google Earth lo que vamos a realizar es investigar mediante un pin. Aquí yo ya tengo varios pines dentro de la ciudad. Por ejemplo, este predio. En este predio, al colocar un pin, nosotros tenemos que asegurarnos que dentro del menú herramientas
opciones, tengamos elegido universal transversal de marcador. Esta opción está dentro de la pestaña Vista 3D. Esto es para que podamos apreciar las coordenadas en UTM. Para saber las coordenadas de donde se encuentra el pin, lo que tenemos que hacer es dar clic secundario sobre él y después propiedades. En esta ventana ya nos marca que la coordenada son 227.226. Este dato lo podemos copiar y pegar dentro de nuestro sistema de avalúos. Para la coordenada Y podemos hacer lo mismo. En este caso son 2.340.256. También lo podemos copiar y pegar. Sector y subsector. Este dato lo vamos a sacar de esta tabla que está en Excel, se llama valores catastrales. Estos valores catastrales se actualizan cada año. Estoy mostrando la tabla que corresponde al valor del año 2020. La primera columna nos habla del sector, pero también tiene integrado el subsector. Nosotros lo que tenemos que hacer es descomponer esta información para obtener los dos datos. Por ejemplo, si nuestra colonia que estamos evaluando sería Islas de León, aquí me dice que el sector es 3068. Sin embargo, Impuestos Inmobiliarios hace muchos años fusionó los dos datos, tanto del sector como del subsector. Entonces, como regla, vamos a tener que el subsector son los tres números que se encuentran más próximos a la derecha. En este caso, Islas de León será 068. Ese es su subsector. Y el sector será el resto de números que estén del lado izquierdo. En este caso solo hay un número, que es el número 3. En el sistema de avalúos pondré entonces sector 3, subsector 068 y automáticamente me detecta la colonia Islas de León. ¿Qué pasará en el caso donde tengamos una colonia que tiene dos números en el sector? Por ejemplo, Residencial Natura ya tiene 5 dígitos, no 4. Sigue la misma regla. Tres números más próximos de la derecha será el subsector y el número restante del lado izquierdo será el sector. Entonces a Natura le corresponde 10.063. Sector 10, subsector 063. Sector 10 y subsector 063. Esta ventana lo que me pregunta es si quiero realmente cambiar el sector en base al dato nuevo que acabo de poner. Simplemente hay que decirle que sí. Cambio el sector, me hace la pregunta, le digo que sí. Cambio el subsector, me hace la pregunta y también le digo que sí. Al haber cambiado estos dos datos, sector 10 y subsector 063, automáticamente me coloca la colonia. En ubicación podremos poner la dirección de dónde se encuentra el sujeto que vamos a evaluar. Por ejemplo, habíamos dicho que iba a evaluar un sujeto en el Boulevard Adolfo López Mateos. Número exterior, suponiendo que le vamos a poner que tiene un número oficial 1253. Número interior, si es que lo tiene, también hay que ponerlo, lote y manzana. A veces estos datos no los vamos a encontrar más que en la escritura. Hay algunas escrituras que no tienen ni lote ni manzana. Hay que indicar si es un predio en condominio y si es un predio en esquina. Esto es importante para que se puedan habilitar algunos elementos importantes. En el caso del predio en condominio, para habilitar la casilla del porcentaje de indiviso del terreno. Y nos pregunta si es un predio en esquina. De manera automática dará el premio de un 15% adicional del valor por cuestiones de terreno
a aquellos elementos que se encuentran ubicados en la esquina. El propietario deberá ser una persona. Tenemos que consultar tanto en las escrituras como en la boleta predial y también preferentemente en el sistema de avalúos que está en línea quién es el propietario mediante la consulta de la clave predial. Entonces en este caso vamos a poner un nombre ficticio: González Ortega Luis. Ese será nuestro propietario. Si nosotros habilitamos esta casilla donde dice una pregunta, los datos de la dirección del propietario son los mismos que los del predio, lo que va a hacer es reescribir los datos tanto de ubicación como de número exterior y colonia dentro de los otros dos campos blancos que aparecen. Le doy un clic y lo escribe. Puede ser que el propietario viva en el domicilio donde vamos a hacer el avalúo, pero también puede suceder que no. Como dijimos que esto es un traslado de dominio, lo que vamos a hacer es, en este caso, tener un propietario, porque él es el tenedor, es el terrateniente de la propiedad, pero al ser un traslado de dominio se lo va a vender a una persona que es una persona totalmente diferente. Por ejemplo, podría ser un familiar, un hijo, la esposa, alguien totalmente desconocido. En este caso, el solicitante del avalúo podrá ser una persona totalmente diferente y vamos a poner que lo está comprando la persona Hernández León María Luisa. Y también vamos a colocar su domicilio. En el dado caso de que no lo tengamos, no pasa nada. Recuerden que únicamente las casillas que tienen asterisco son obligatorias de ser rellenadas. En este caso, si obtenemos el domicilio, pues también valdrá la pena colocarlo. Hasta aquí la pestaña número 1. Sugiero, antes de seguir avanzando, guardar la información. Aquí nos está preguntando que el avalúo está incompleto. Por lo tanto, sí lo va a guardar, pero nos hace la advertencia de que no lo hemos terminado. Aquí simplemente nos pregunta, ¿desea continuar guardando la información? Le voy a decir que sí. Aquí me dice que ya guardó la información, le digo aceptar. En inmueble continuación, aquí vamos a asignar las fotografías de nuestro avalúo. Por ejemplo, me voy a ir aquí a mi carpeta de avalúos fiscales. Espero tener aquí alguna fotografía. Cabe destacar que las fotografías deben ser en formato JPG y tienen que tener un tamaño aproximado de 1 o 2 megapíxeles. En el dado caso de que sean muy grandes nuestras fotografías, yo recomiendo editarlas y, ya sea lo ancho o lo alto, manejarlo como un elemento en 1024 píxeles para que esto reduzca el tamaño de la fotografía y se pueda cargar. Aquí acabo de encontrar un croquis y le voy a decir que, bueno, vean que está en JPG. Le digo abrir y se carga la información. El croquis del inmueble lo debemos hacer en AutoCAD. Ese croquis hay que realizarlo también. Es importante para la captura. Y vean que aquí pues nos marca prácticamente la forma que tiene el terreno, medidas, colindancias y construcciones. El croquis de ubicación solamente se utiliza en el dado caso de que sea difícil ubicar una propiedad. Por ejemplo, en el municipio de Guanajuato. Obviamente este sistema no aplica para el municipio de Guanajuato. Esto es propio de cada uno de los municipios. Pero suponiendo que estamos evaluando una propiedad en Guanajuato donde es muy difícil ubicar por dónde llegar a un predio o a un inmueble,
pues en este caso sí tendremos que poner una macro o una microlocalización para ubicar cómo llegar a ese inmueble. En el dado caso de que no sea necesario, no se coloca. En la pestaña 3 de construcción, generalmente el proyecto, que es la primera característica que me muestra, nos dice si es una ampliación, una demolición, ninguno, nueva o remodelación. Aquí nosotros tenemos que señalar qué se está haciendo en la construcción. Generalmente le vamos a poner la palabra ninguno, porque a veces las construcciones duran tanto tiempo que el municipio decide empezar a cobrar impuestos o actualizar sus valores de los impuestos conforme va avanzando la construcción. Si ese es el caso, entonces tendremos que poner ampliación, ¿sí? Si la construcción es totalmente nueva, por ejemplo, teníamos un terreno que nosotros sabemos que el municipio lo tiene catalogado como terreno, se construye y una vez que se construye, pues hay que darle aviso a impuestos inmobiliarios mediante un proyecto nuevo. La mayoría de los casos tendremos la opción ninguno. Calidad y conservación, esto depende de nuestro criterio. ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué estamos observando al llegar al inmueble? Tenemos 4 calificaciones: bueno, malo, ninguno o regular. Ninguno para el dado caso de que estemos hablando de que es un terreno, pero esa calidad es decir cómo se construyó, cuál es la calidad que se utilizó durante la construcción. Esa palabra es la clave: durante la construcción y hasta que se terminó. Entonces nosotros podemos en base a una inspección visual decir si es bueno, malo o regular. Podría ser que le pongamos regular. Y en el estado de conservación también trata de calificaciones donde nosotros podemos decir bueno, excelente, malo, ninguno o regular. Nuevo en el caso de ninguno en el caso de terrenos. Pero la conservación hace referencia al mantenimiento que se le ha dado a la propiedad. Entonces nosotros podemos manejar el término bueno como ejemplo. La construcción dominante, nosotros tenemos que poner cuál es el tipo constructivo que se utiliza más en la zona donde nosotros estamos. Por ejemplo, por default viene el moderno económico, pero nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, comercial superior o comercial medio. Esto en el caso de que nosotros observemos eso en la colonia donde se encuentra este sujeto. Indiviso para la construcción, cuidado, nunca utilizar, ni siquiera darle clic a este elemento, a pesar de que tenga un asterisco, no utilizarlo, no darle clic. Si nosotros le damos clic, entonces el sistema va a reconocer que la construcción tiene indiviso, por lo tanto le tenemos que poner un valor obligatorio. En la siguiente tabla, que se llama valor para la construcción, lo que nosotros vamos a realizar es poner en la primera columna, que se llama referencia, la letra A. Siempre se repiten las letras que están del lado izquierdo. Si yo voy a utilizar 3 casillas, entonces mis descripciones serán en la primera fila A, en la segunda fila B, en la tercera fila C. Siempre se hace de esta manera. En este caso, para ejemplificar, solamente utilizaremos un dato. Siguiente columna será el tipo. El tipo yo lo voy a encontrar en mis valores catastrales. En este caso me tengo que ir a la pestaña que se llama valores de construcción. Observen que la columna se llama tipo. Sin embargo, en el archivo de valores catastrales, el tipo es un nombre. A lo que a nosotros nos interesa es la clave. Realmente que hay una incongruencia de cómo se programó este software, pero lo que a nosotros nos interesa es la clave. Por ejemplo, estamos haciendo el avalúo de una casa habitación del tipo interés social, entonces la clave que le toca es 7. Si nosotros le ponemos esta clave, el sistema va a interpretar de manera automática que se trata de una habitacional de interés social.
Si fuera el caso, por ejemplo, de un comercial semiprecario, pues entonces tendremos que utilizar la clave 18. Voy a poner aquí la clave 18. Siguiente columna, bueno, cuando nosotros ponemos la clave 18, vemos que de manera automática nos ubica cuál es el valor unitario por metro cuadrado, hablando de la construcción, y una vida útil de la construcción o de la estructura de 50 años. En el estado de conservación, lo que sucede es que nosotros ponemos la calificación del 1 al 5, interpretando el 1 como una construcción buena, que es nueva, el número 2 una construcción que ya no es nueva, que tiene quizá más de un año, menos de 5 años, pero está en muy buen estado de conservación. El número 3 significará que está en un estado regular, ya no es nuevo, definitivamente que ya no es nuevo, pero pues sí se le ha dado uno que otro mantenimiento, pinturas, impermeabilización, por ejemplo. El número 4 significará que ya tiene algunos daños importantes que hay que reparar, por ejemplo, resanes, impermeabilización obligatoria, reestructura de cierta parte de elementos, ¿sí? Pero hablando de cuestiones que no son tan impactantes dentro del valor. Y está el número 5, que significa que ya está en muy mal estado y vamos a preferir demoler esa construcción y volver a edificar una edificación nueva, una estructura totalmente nueva. Entonces, en el estado de conservación, para este caso, este ejemplo, yo le voy a poner la clave número 2. Cuando yo pongo este estado de conservación, de manera automática me calcula un factor de calificación para la construcción de manera general. Después tenemos el dato de superficie en metros cuadrados. Aquí vamos a cuantificar cuántos metros cuadrados tiene ese tipo constructivo. Por ejemplo, tiene 85.20 metros cuadrados, pues ese es el dato que yo tengo que poner. Este dato tiene que cuadrar con la información que tiene impuestos inmobiliarios. En el dado caso de que esto no suceda así, probablemente nos van a hacer un rechazo y hay que hacer la investigación del por qué nos están rechazando. La edad estimada siempre la vamos a reflejar en meses. Así es de que si una construcción tiene 10 años de antigüedad, lo multiplicamos por 12, porque ese es el número de meses que contiene un año. Así es de que tenemos que la edad de esa edificación es de 120 meses. Cuando yo pongo este dato de 120 meses, también me aparecen otros factores: factor de depreciación, el valor por metro cuadrado y el valor de referencia. Entonces ya teníamos un valor unitario por metro cuadrado que era de 4002. Al afectarse por estos factores queda en un valor de 3562.18. Y el valor de referencia es cuánto vale la construcción al día de hoy con esas características. Bueno, aquí un pequeño asterisco: no es al día de hoy, es al año 2020. Recordemos que cada año los valores catastrales se actualizan. En la parte inferior tenemos superficie total construida, es lo que nosotros señalamos en construcción. Si hubiéramos puesto más filas con otros tipos constructivos, pues aquí me aparecería la suma de todas esas construcciones. El valor total de la construcción nuevamente se refleja en 303.497.78. En el dado caso de que tengamos más filas, más tipos constructivos, pues todos los valores de cada uno de los tipos aquí se estará sumando. En la pestaña número 4 tenemos los elementos de la construcción. Cuando nosotros ponemos la clave, cada uno de estos elementos se rellena de manera automática por una base de datos que ya está predefinida. Si hay algún elemento que nosotros interpretemos que esté mal, lo podemos editar. Por ejemplo, en el caso de muros, si no son de block, nosotros lo podemos editar dándole doble clic. Aparece esta ventana y nosotros utilizaremos el material que sea necesario. Por ejemplo, por algún motivo el muro lo hicieron con lámina, pues le ponemos lámina. Si fuera el caso de un sillar, pues le podemos poner sillar. Lo elegimos y le damos
clic a la palomita donde dice aceptar. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer en el apartado número 4, construcción. En la pestaña 5, terreno, la primera característica que me pide es decir cuál es la densidad de construcción. Aquí yo tengo que ver una vista aérea, puede ser desde Google Earth, y determinar cuáles son los terrenos que faltan por construir en relación a lo que es la construcción. Entonces vamos a decir que si vemos que una colonia está totalmente construida, le vamos a poner que está construida al 100%. Si determinamos que hay algunos lotes baldíos, lo que vamos a hacer es calcular aproximadamente qué superficie en porcentaje será la que sí está construida contra la que no. Suponiendo que tenemos un 95% de superficie sí construida, pues en este caso ponemos ese dato, 95. Este dato no se saca de ningún lado, es una apreciación personal desde una vista aérea. Tipo de tenencia, hay varios: privado, condominal, ejidal, municipal, estatal y federal. Los más utilizados es el privado y en menor medida el condominal. Los demás también se utilizan, sí podemos hacer avalúos fiscales de otras propiedades que no sean particulares. En el caso, por ejemplo, de los municipales, en el caso de parques, de esos elementos de donación, terrenos de donación, pues serán parte de municipio y claro que se pueden evaluar. Dejaremos en este caso privado. La topografía solamente es indicar si es plano, ligeramente inclinado o accidentado. Esto pues dependerá de los porcentajes de pendiente que nosotros podamos calcular. Vías de acceso, si son buenas, regulares o malas, en qué condiciones están. El tipo de zona no lo podemos modificar. No lo podemos modificar a menos de que nosotros cambiemos de manera inmediata el sector y el subsector. Yo sé que estoy poniendo aquí una contradicción. Estamos haciendo el avalúo de una colonia Natura, que es un residencial privado, y estamos poniendo como construcción claves comerciales la clave número 18, pero esto deberá de tener una congruencia. Si estamos hablando de Natura, estamos hablando de una zona habitacional que probablemente sea media superior o incluso superior, dependiendo de los acabados que tenga y de la superficie construida esa propiedad, pues será que utilicemos el número 4 o el número 5. Lo voy a cambiar para que vean que el valor va a cambiar de manera automática. Al cambiarle a tipo 4, esa propiedad ya nos está indicando que de manera fiscal la construcción vale 693,000 pesos. En los servicios en la zona solamente hay que reflejar los servicios que sí tiene: agua, drenaje, luz, pavimento, banquetas y teléfono. Le doy clic aquí a todos y con eso ya se seleccionan todos los elementos. Si hay algún elemento que no se contenga, hay que darle clic a la palomita y se va a quitar de manera automática. En las medidas y colindancias, estas las vamos a sacar de lo que son las escrituras. En dado caso de que no se tengan escrituras, se realiza mediante levantamiento físico. Hay que nombrar todas y cada una de las medidas y colindancias, además de donde estamos sacando la información. Si es de una escritura, hay que nombrar el número de la escritura, quién realizó esa escritura, hablando del notario, número de notaría, en qué fecha se realizó, y en dado caso de que lo contenga esa escritura adicional al número de la escritura, tomo y libro, y posteriormente iniciar esa descripción de medidas y colindancias. En el caso de que las medidas y colindancias sean muy largas, sean muchos datos, hay que habilitar este cuadrito que se llama permitir que las medidas y colindancias se muestren en una hoja anexa. Es una opción que está en la parte inferior izquierda. Después nos vamos al terreno. Aquí vamos a meter los factores para el terreno. Tenemos el factor de zona, que esto quiere decir
a grandes rasgos la colonia cómo es. Sin embargo, aquí se tienen que tener un análisis para poder determinar este factor. Esos factores los vamos a encontrar en el archivo del manual de evaluación catastral, y de ahí podemos tener una guía de cómo calcular estos factores. Siguiente factor es el factor de frente, quiere decir qué tan largo es el frente de una propiedad en relación a el fondo que tiene. Factor de forma quiere decir que si nuestro terreno es ortogonal o no. Factor de superficie, que en este caso quiere decir qué tan grande o qué tan pequeño es en metros cuadrados nuestro terreno en relación a los terrenos de los vecinos. Y el factor de eficiencia del suelo se calcula de manera automática multiplicando los factores anteriores. También tenemos factor de ubicación en el dado caso de que sea esto en una esquina, pero este factor no lo modificamos, salvo que si el inmueble nosotros indicamos que sí es un predio en esquina, pues ese factor nosotros ya no lo movemos, porque de manera automática me estará poniendo un 15% adicional al valor de la construcción, al valor del terreno. Después tenemos el factor por topografía, quiere decir que lo podemos afectar en dado caso de que el terreno tenga alguna inclinación importante, y el factor por falta de pavimento, que es simplemente preguntarnos, ¿el frente de nuestra propiedad tiene pavimento o no? Pues entonces ya lo podemos afectar con este factor. Nuevamente estos factores vienen en el manual de evaluación catastral y hay que realizar un análisis de cada uno de ellos. Tenemos el valor de zona de manera automática, el software lo pone en el caso de que nosotros estemos indicando un sector y un subsector. Después nos encontramos una tabla. En esta tabla lo que nosotros vamos a realizar es capturar los metros cuadrados del terreno. Suponiendo que este terreno tiene 500 metros cuadrados, lo anotamos y ponemos el valor de la zona 2703.49. Ya me está dando un valor del terreno. Me dice que el terreno vale 1.351.754 pesos, pero tenemos un premio del 15%. Entonces este premio me lo indica en la casilla inferior izquierda, la tercera hacia arriba, inferior derecha, perdón. Dice valor total por esquina, me está dando un premio de 121.657 pesos, únicamente por el concepto de encontrarse en esquina. En la pestaña número 7 encontramos observaciones locales y observaciones para el servidor. Aquí nosotros podemos hacer algunas observaciones o anotaciones que la persona que nos va a revisar tenga en consideración. La diferencia entre unas y otras es que unas se imprimen y las otras no se imprimen. Así es de que nosotros tenemos que determinar si queremos que se impriman en el avalúo o que solamente puedan ser observadas para la persona que nos va a revisar el avalúo. En la pestaña número 8 nos indica cuántos errores tenemos o cuántos campos no hemos subsanado. Por ejemplo, aquí me marca 2 errores. El primero me dice que no tenemos nada escrito en las medidas y colindancias, pues hay que corregirlo. Nos vamos a la pestaña de terreno. Medidas y colindancias es un dato que tengo que escribir. Entonces ya con que le ponga un texto en el procesamiento, pues ya me desaparece ese error. Un error que siempre va a aparecer, no importa qué es lo que vamos a hacer, es este error que dice el valor por metro cuadrado de la carpeta terreno está fuera del rango. Hace muchos años este error apareció y ya no volvió a quitarse. Entonces este es el único error que se permite que se pueda llegar a tener. Posteriormente vamos a darle guardar. Le decimos que sí porque ya nuestro avalúo está completo. Si se fijan en la esquina superior derecha dice el estado del avalúo, captura completa. Entonces ya puedo cerrar esta ventana, ya guardé, cierro esta ventana y ahora lo que voy a hacer
es consultar la vista previa. Es el sexto icono de la derecha a la izquierda. Me aparece esta ventana, le digo aceptar y vean que ya me está dando mi vista previa de este avalúo. Para imprimirlo simplemente le damos clic al icono superior izquierdo. Si queremos imprimirlo a una impresora física, pues utilizamos nuestra impresora que tengamos en casa o en la oficina. En este caso yo tengo la LaserJet P1102W. En el dado caso de que lo quieran imprimir a PDF, pues lo pueden utilizar como Microsoft Print to PDF. Es una impresora que generalmente viene en el sistema Windows 10. Esto solamente es la portada, pero también podemos imprimir la hoja del reverso, que la hoja del reverso contiene el croquis. Estos croquis no se ven bien, pero esto es cuestión del software. Una vez que lo imprimimos, sí se va a ver bastante bien. La tercera hoja en este caso serán las medidas y colindancias. Volví a seleccionar la hoja 1 o la hoja de la portada, porque si se fijan en la sección de medidas y colindancias dice medidas y colindancias en hoja anexa. Esto quiere decir que las medidas y colindancias son tan grandes que no caben en ese pequeño cuadrito, por lo tanto es necesario imprimir la hoja de medidas y colindancias. Le digo aceptar y aquí me aparecerá toda la descripción de las medidas y colindancias. Yo nada más puse un texto random y listo. Entonces ya habremos terminado nuestro avalúo fiscal.